Evangelio de hoy. Miércoles 9 de abril del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículo 31 al 42. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos míos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: Somos descendientes de Abraham. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Sí, pues, el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Pero buscáis matarme, porque mi palabra no entra en vosotros. Yo hablo lo que he visto en el Padre. Así también vosotros hacéis lo que habéis oído del Padre de vosotros. Ellos le respondieron: Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora buscáis matarme a mí, que os he hablado la verdad que he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos hijos ilegítimos. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les dijo: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso no las escucháis, porque no sois de Dios. Una verdad que libera desde dentro. En las palabras de Jesús que encontramos en este pasaje, se abre un camino que va más allá de la comprensión intelectual, más allá de la práctica religiosa externa, más allá incluso de una simple afiliación cultural o histórica a una tradición. Jesús dirige su palabra a los que habían creído en él. Y eso nos deja una enseñanza muy precisa. No basta con creer. No basta con asentir mentalmente a que Él es el Hijo de Dios. Se necesita permanecer en su palabra. Hacer la morada dentro del alma. Y permitir que esa palabra eche raíces en lo más profundo. La verdadera libertad. Esa que tanto anhela el corazón humano. No se encuentra simplemente en la ausencia de opresión externa, sino en el descubrimiento íntimo de la verdad que transforma desde el interior. Cuando Jesús dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, no está hablando de una información, ni de una doctrina aislada, sino de Él mismo, de su presencia reveladora que desenmascara las mentiras del alma y nos guía hacia la luz del amor divino. No todos los que escuchan, permanecen. El texto muestra una tensión muy fuerte. Porque aquellos que en un momento creyeron, comienzan a resistirse cuando Jesús confronta su identidad más profunda. Esto también es verdad en nuestras vidas.
Muchas veces abrazamos a Jesús mientras no nos pida transformar ciertas áreas de nuestra existencia. Pero cuando su palabra toca estructuras internas que nos duelen. Cuando señala cadenas que no queremos reconocer. Entonces comenzamos a cerrarnos. La libertad es hermosa. Pero también implica responsabilidad. Implica dejar lo que nos acomoda. Soltar aquello que justifica nuestras acciones. Y enfrentarnos con una verdad que duele antes de sanar. Permanecer en la palabra es vivir cada día en apertura a esa transformación. Aun cuando remueve lo oculto. Aun cuando nos quita seguridades falsas. El alma humana se acostumbra rápido a su esclavitud. La justifica. La disfraza de tradición. O incluso de fidelidad. Y a veces se enoja con Dios por querer liberarla. Hijos de Dios, no solo de sangre. Los que dialogan con Jesús afirman que no han sido esclavos de nadie. Y que su identidad está en ser hijos de Abraham. Pero Jesús va más allá de la genealogía. Porque el reino de Dios no se hereda como un apellido. Se abraza desde el corazón. La filiación verdadera con Dios no se basa solo en la tradición. Ni en los ritos. Ni en los discursos. Sino en una vida transformada. En acciones que reflejan esa relación filial. En un estilo de vida donde el amor prevalece sobre el ego. Jesús señala algo muy fuerte. Si fuésemos verdaderamente hijos de Dios, haríamos lo que Dios hace. Hablaríamos como Él. Miraríamos como Él. Trataríamos al otro como Él lo haría. Este es un llamado a revisar la coherencia entre lo que decimos creer y lo que vivimos en el día a día. Libertad no es autonomía, es comunión. En una sociedad que confunde libertad con hacer lo que uno quiere. Este pasaje es contracultural. Porque Jesús enseña que la verdadera libertad no es autonomía absoluta, sino comunión profunda con el Padre. La libertad cristiana es la capacidad de vivir en la verdad. De amar sin condiciones. De perdonar sin reservas. De obedecer por amor. No por miedo. Y esa libertad no se impone desde fuera. Florece desde dentro. Cuando dejamos que la gracia de Dios toque nuestras heridas. Nuestras cadenas. Nuestros rincones más oscuros. Solo el que ha sido sanado interiormente puede amar verdaderamente. Perdonar. Y servir sin manipular ni buscar reconocimiento. La resistencia de los que no quieren cambiar. Es notable cómo los interlocutores de Jesús pasan del interés a la oposición. Del asentimiento a la crítica. Dawson externó a una cerrazón interna que no quiere ceder terreno. Este movimiento también puede habitar en nosotros. Especialmente cuando sentimos que Dios nos pide un cambio profundo. Una renuncia real. O un acto de humildad que nos cuesta. El rechazo a Jesús en este texto no es de ateos. Es de creyentes. De practicantes. De gente que reza. Que conoce la ley. Pero que no quiere dejar que la verdad de Dios los desnude. Cuando la fe se vuelve estructura rígida y no camino de relación viva. Es fácil convertirse en defensor de Dios sin tener a Dios en el corazón. Una filiación que va más allá de las palabras. Jesús revela algo que incomoda profundamente a sus oyentes. Y también a nosotros cuando nos miramos con sinceridad. Porque señala que hay una diferencia entre decir que Dios es nuestro Padre y vivir como verdaderos hijos suyos. Es posible profesar una fe. Tener un nombre cristiano.
Y sin embargo tener el corazón guiado por otros principios. Por el egoísmo. El juicio. La envidia. O el orgullo espiritual. Jesús se dirige con amor firme. Con una claridad que no busca humillar, sino despertar. Sacudir la conciencia adormecida por la costumbre o por la comodidad de la apariencia religiosa. Dios no busca hijos de palabra. Busca hijos que lleven su corazón por dentro. Que reflejen su luz en la forma de tratar al prójimo. De actuar con justicia. De vivir en verdad. El lenguaje de Dios no siempre se comprende. Jesús dice que no entienden su lenguaje porque no pueden aceptar su palabra. Y aquí nos da una clave espiritual muy profunda. La comprensión de la verdad de Dios no es solo un ejercicio intelectual. Es una disposición del corazón. Cuando el corazón está lleno de prejuicios, de miedo o de orgullo, aunque se escuche el Evangelio, no se lo entiende, no se lo acoge, no se lo deja entrar. La palabra de Dios se escucha con el alma, con la carne dolida, con los vacíos sinceros que claman por sentido. No con la mente altiva que quiere tener siempre razón. Solo cuando nos despojamos de nuestra propia suficiencia, empezamos a comprender lo que Él quiere decirnos. Y entonces su luz empieza a iluminar los rincones donde habíamos aprendido a vivir en sombra. El ego no soporta la verdad. La verdad que Jesús trae desenmascara las motivaciones ocultas. Y por eso duele. Porque muestra que muchas veces no amamos a Dios como creemos, sino que nos amamos a nosotros mismos en nombre de Dios. Jesús habla con libertad. Y por eso provoca. Porque no adula. No disfraza. No acomoda su mensaje al gusto de los oyentes. El ego se resiste a este tipo de verdad. Porque implica soltar el control. Implica morir a sí mismo. Reconocer errores. Aceptar que hemos vivido engañados incluso dentro de nuestras propias convicciones religiosas. La libertad de Jesús no es para el ego. Es para el alma humilde. Para el corazón que se deja rehacer desde dentro. Que se abre a la luz aunque duela. Que acepta ser guiado aunque no entienda todo. La verdad como camino hacia el amor. Cuando Jesús habla de libertad por la verdad, no propone un ideal abstracto, sino un camino concreto de crecimiento en el amor. Porque solo el que ama libremente puede actuar desde la compasión y la justicia. No se trata de conocer doctrinas. Se trata de conocer a Jesús. De caminar con Él. De dejar que su palabra nos moldee. Que su espíritu nos enseñe a mirar con misericordia. La verdad de Jesús no condena. No aplasta. No señala con desprecio. Sino que libera porque sana desde lo profundo. Y eso requiere tiempo. Constancia. Y apertura real. Todo aquel que ama desde la verdad se convierte en instrumento de libertad para otros. En puente hacia la esperanza. En presencia viva del reino de Dios en medio del mundo. Cuando la verdad te encuentra, todo cambia. Este pasaje no es solo una confrontación. Es también una invitación. Una oportunidad para dejar de lado las máscaras. Y permitir que la verdad nos mire. Nos toque. Nos despierte. Jesús sigue pronunciando estas palabras a cada uno de nosotros hoy. Y nos ofrece una libertad que no depende de los cambios externos,
sino de una transformación radical del corazón. Es un llamado a vivir con coherencia. A dejar que la palabra nos habite. A pasar del creer al permanecer. A soltar los falsos fundamentos que nos sostienen. Y dejarnos reconstruir desde Dios. Cuando esto ocurre, entonces ya no hablamos de Dios como una doctrina, sino como una experiencia viva. Como un encuentro diario. Como la fuente inagotable de todo amor verdadero. La diferencia entre creer y permanecer. Muchos dicen creer, pero pocos se atreven a permanecer. Y esa es precisamente la clave que Jesús señala. Creer puede ser un impulso del momento. Una emoción pasajera. Una afirmación superficial. Pero permanecer implica decisión diaria. Fidelidad en lo oculto. Resistencia a la prueba. Valentía frente al rechazo y al cansancio del alma. Jesús no busca creyentes entusiastas por momentos, sino discípulos perseverantes que vivan con Él aun cuando no entienden todo. Aun cuando los vientos del mundo soplan en contra. Aun cuando se sienten solos en su fe. Permanecer en la palabra significa dejar que ella eche raíces profundas en el alma. Que transforme el modo de pensar. Que renueve los criterios con los que juzgamos la vida y a los demás. Que purifique nuestras intenciones. Una esclavitud que no se ve. Jesús revela una verdad desconcertante para quienes se sentían ya libres por su linaje o su religión. La esclavitud de la que habla no es visible. No tiene cadenas de hierro. Ni cárceles físicas. Pero es más profunda y peligrosa. Porque se disfraza de autonomía. De razón. De autosuficiencia. Es la esclavitud del corazón endurecido. Del alma cerrada al amor. De la mente que ya no quiere escuchar otra voz que no sea la suya. El pecado tiene ese poder silencioso de atar por dentro. De oscurecer la mirada. De justificarse con argumentos religiosos mientras se niega la vida misma. La palabra que rompe cadenas. Solo la palabra viva puede revelar la verdad que libera. Y esa palabra no es solo un texto. Es una persona viva. Es Jesús mismo. No basta leerla con curiosidad. Hay que dejar que ella nos lea. Nos confronte. Nos renueve. Cuando una persona permanece en esta palabra, empieza a ver con claridad sus propias prisiones internas. Y también empieza a recibir la fuerza para salir de ellas. No por mérito propio, sino por la gracia que habita en esa luz. Esta libertad no es egoísta. No es para hacer lo que uno quiera, sino para vivir desde el amor. Para servir con humildad. Para elegir lo bueno incluso cuando cuesta. Dios no impone su paternidad. Jesús dice con claridad que Dios no es Padre por imposición, sino por comunión de vida. Por obediencia amorosa. Por relación verdadera. Llamar a Dios Padre no basta si nuestras acciones niegan su amor. Si nuestras decisiones están regidas por el odio, la envidia o la injusticia. Ser hijo de Dios no es una etiqueta espiritual. Es una forma concreta de vivir. Es amar como Él. Perdonar como Él. Caminar como Él. Jesús nos muestra que podemos vivir engañados, creyendo que Dios es nuestro Padre, pero obrando en dirección contraria a su voluntad. La cruz de la verdad. La verdad que Jesús trae no es aceptada por todos.
Y por eso lo rechazan. Lo acusan. Lo condenan. Pero él no retrocede. Porque sabe que la verdad no se negocia. No se adapta para agradar. No se silencia para evitar el conflicto. Y también sabe que esa verdad costará su vida. Que será clavada en una cruz. Pero que resucitará con poder. Porque la verdad es más fuerte que la muerte. Nos invita a no tener miedo de abrazar la cruz que implica vivir con verdad. Aunque nos deje solos. Aunque nos cueste relaciones. Aunque exija cambios que duelen. Hijos en la verdad. Esta palabra nos invita a revisar si somos realmente libres. Si permanecemos en Jesús. Si somos hijos de Dios no por nombre, sino por vida coherente. Nos lleva a mirar dentro. A discernir si nuestras creencias son solo ideas. O si han transformado nuestras obras. Nos ofrece la libertad más grande. La que nos rescata de nosotros mismos. Y nos une profundamente al corazón del Padre. Para que desde él podamos amar como hijos verdaderos. Y vivir como hermanos sinceros.